Muchísimas gracias, doctor Scarpa, por sus palabras y también el doctor Zorrilla. Les quiero presentar la moderadora para este panel. El primero es la doctora Graciela Fontana, que pertenece al Colegio de Abogados de La Plata, miembro hace muchos años de la Comisión de Derechos de la Infancia, de las Infancias, de las Niñeces y las familias de la FACA. Bienvenida, doctora, a nuestro colegio. Venga usted acá y haga la presentación. Primero quería agradecer al colegio, a las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro, a Diana, a Teresa, a otras que tanto tiempo venimos recorriendo el tema, como decía recién el doctor, de la infancia y adolescencia. Les cuento que hace muchos años, preley somos, entonces tuvimos muchos desafíos en este camino y encontrarnos en forma presencial después de tanto tiempo, también como decía el doctor, es necesario porque estamos trabajando con personas y eso es lo que nos sensibiliza más en estos temas. Voy a presentar un tema que pareció que comparto con las organizadoras, que tenía que ver con la niñez y adolescencia sin cuidados, sin referentes, sin acompañamiento en el mundo, ¿no? Porque decimos cómo hay una movilidad humana que se viene desarrollando, tanto lo pudimos observar en nuestro país como en distintos lugares, y por eso convocar a la doctora Lucía Serrano Sánchez, con la trayectoria y con la minuciosidad que ha investigado el tema, es realmente un honor. Para presentarla, hablamos de la doctora, que es licenciada en Derecho, máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, máster en Derecho de Extranjería y doctora en Ciencias Jurídicas con mención cum laude, mención internacional y con triple premio de la tesis doctoral. Mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas en Estudios Iberoamericanos del Grupo La Rábida 2019. Mejor tesis doctoral en Promoción y Protección de Derechos Humanos, Jaime Brumet, 2019, y premio extraordinario a la mejor tesis doctoral en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada. Todos estos estudios están realizados en la Universidad de Granada. Cuenta con docencia, ponencias, comunicaciones, estancias en El Salvador, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica y Nueva York. La última estancia fue realizada en La Haya, para asistir al curso de Derecho Internacional Privado, ubicada por la Academia de La Haya. Profesora ayudante, doctora del área de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Málaga. Así que escuchemos a la doctora, que nos va a enriquecer sumamente. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quisiera expresar mi profundo agradecimiento tanto al colegio como a la federación, a la comisión, al instituto, como a todas las autoridades presentes aquí en el evento organizado, y en particular pues a los doctores Fabio Mastrangelo, María Teresa Maggio, Graciela Tagle, por depositar plena confianza en mí, aunque inmerecida, y honrarme con la ponencia inaugural en esta actual e interesantísima jornada internacional que trata de responder a las principales preocupaciones actuales que nos ocupan a los especialistas en Derecho Internacional Privado y Derecho de Extranjería, como es la efectivización de los derechos de la infancia en el ámbito internacional. Voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint que nos ayudará a guiarnos con la ponencia y así visualizar los principales problemas, donde, a ver si me permiten compartir pantalla. No sé si se verá ahora mismo la presentación.
¿Me pueden confirmar que se ve la presentación? Sí. Vale. Pues tal como le estaba comentando, comenzaremos por unas aclaraciones previas muy generales, porque este es un tema bastante controvertido. En primer lugar, me llamó mucho la atención el concepto de movilidad humana. Dentro del concepto de movilidad humana, evidentemente tenemos que distinguir entre el traslado legal de su residencia habitual a otro estado, un traslado que se puede realizar de manera legal o realizar una entrada en situación irregular a otro estado. Cuando se trata de un menor, aunque venga acompañado o no venga acompañado, esta entrada no se puede prohibir al país, aunque sea extranjero, no sea nacional del mismo. Pero este movimiento se puede realizar de carácter intrarregional, interregional o extrarregional. El flujo migratorio llevado a cabo en este tipo de regiones daría lugar a una aplicación distinta de instrumentos en el caso de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia migrante. Cuando nos referimos a la movilidad de niñas, niños y adolescentes, evidentemente sí, como había señalado una de las doctoras al inicio de esta exposición, de esta conferencia, evidentemente puede ser con la compañía de un progenitor o un adulto responsable de conformidad con su ley nacional o de conformidad con su costumbre. No existe un concepto de compañía a nivel internacional, no existe un concepto de adulto responsable, sino que internamente cada uno de los estados implicados serían los que estarían definiendo exactamente qué se entiende por progenitor o adulto responsable de acuerdo con su ley nacional o de acuerdo con su costumbre. Ahora bien, la complejidad en nuestro caso está a su vez en la noción de efectivización de los derechos de la infancia y adolescencia. Yo tengo la enorme convicción, profunda convicción, de que el derecho internacional público nos sirve para materializar, poner sobre la mesa los derechos de la niñez y adolescencia que deberían plasmarse en el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados, pero que la herramienta básica que materializa los derechos de la niñez y adolescencia que existen a nivel universal en los instrumentos de derecho internacional público, como pudiera ser la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos o demás textos, evidentemente la herramienta básica sería el derecho internacional privado. En nuestro caso, como les comentaba, el derecho internacional privado español se le corresponde con 3 tipos de niveles. Tenemos un derecho internacional privado institucional, un derecho internacional privado convencional y un derecho internacional autónomo o estatal. ¿Por qué? Porque cedimos la soberanía nacional en materia de derecho internacional privado a la Unión Europea y entonces en ese aspecto tenemos una jerarquía normativa que debemos respetar. Ante todo debemos respetar como primer nivel de jerarquía este derecho internacional privado institucional, pasando a consecuencia a aplicar en primer lugar el institucional, en segundo lugar el convencional y en tercer lugar estaría el estatal o autónomo. Ahora bien, cuando hablamos de derechos de niñez y adolescencia que están realizando su trayecto migratorio o que están en movilidad humana, como quieran decirlo, estamos viendo, visionando 3 tipos de materias que funcionan entre ellas de carácter interdisciplinar. ¿Qué tipo de materias son estas? Materias de derecho internacional privado, materias de derecho internacional público y materias de derecho de extranjería y de nacionalidad. Entre estas materias de derecho internacional privado tenemos, entre otras cuestiones, el estatuto personal, que viene referido a quién es mi padre, quién es mi madre, qué nacionalidad tengo, cuándo tengo la minoría de edad, cuándo adquiero la mayoría de edad. Son cuestiones que se podrían identificar con el estado civil de las personas o con el derecho a la identidad de las personas. También tenemos materias relativas a la responsabilidad parental, que cada uno de los instrumentos analizados de derecho internacional privado tiene su noción propia de responsabilidad parental. Entre otras cuestiones incluiría la tutela, la custodia, la curatela, otras medidas análogas de protección,
el acogimiento, la guarda de los menores, entre otras cuestiones. Aparte tenemos instrumentos destinados a la regulación de los alimentos, sustracción internacional de menores, la protección transfronteriza de menores, de víctimas de violencia de género, doméstica, intrafamiliar, entre otras cuestiones. Dentro del derecho internacional público y en correlación con las materias anteriores, tenemos derechos básicos universales de estos menores con independencia del estatus migratorio en el que se encuentre en cualquiera de esos países, con independencia también de si viajan con compañía o no viajan con compañía hacia otro país. Sería en estas cuestiones el derecho a una familia, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, la sanidad, la tutela judicial efectiva, a ser escuchado e informado, al no retorno, entre otras cuestiones. Dentro de las materias de extranjería y nacionalidad, trataríamos cuestiones tales como la autorización de residencia y trabajo, la documentación de estos menores, el derecho al cambio de residencia o el acceso o cambio de nacionalidad, entre otras cuestiones. ¿De qué deriva el análisis de unos derechos o de otros en los instrumentos del derecho internacional privado con carácter universal? Pues la estructura de los derechos de la infancia y la adolescencia, con carácter general en todos los estados, se basa entre una conexión entre Estado, nacionalidad y familia. El niño, la niña y adolescente se insertan en un contexto familiar, que es el que le proporciona esa seguridad y le proporciona, en cierta manera, en algunos instrumentos, ciertos derechos y ciertas libertades. Claro, los modelos de familia, dependiendo de cada uno de los estados, no son exactamente iguales. Tenemos modelos de familias heteroparentales, compuestas por un padre o por una madre, familias monoparentales de padre o madre, familias de acogida, adoptiva, reconstituida, homoparental, conformada por múltiples progenitores. Incluso se está cuestionando en el día de hoy la existencia incluso de 3 tipos de progenitores: la mujer gestante, los padres comitentes y los padres biológicos. En último lugar, una de las cuestiones clave en cualquier análisis que se realice de derechos de la niñez y adolescencia viene referido a la identificación de los grupos vulnerables dentro de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de los mismos, uno de los principales grupos vulnerables sobre los que he trabajado en los últimos años estarían los menores extranjeros no acompañados o separados, pero también tenemos un incentivo de crecimiento de como colectivos vulnerables los menores víctimas primarias o secundarias de violencia de género doméstica o intrafamiliar. Estarían también presentes las víctimas de trata de seres humanos, los solicitantes de protección internacional, y dentro de este cajón desastre nos encontraríamos a los refugiados, a los beneficiarios de protección temporal, a los beneficiarios de protección subsidiaria, a los apátridas, a los que solicitan razones humanitarias, entre otras cuestiones, entre otros grupos vulnerables. Como les indicaba, 2 de los principales grupos vulnerables sobre los que he trabajado en los últimos años serían los menores extranjeros no acompañados, pero asimismo, en el último trabajo de investigación que he realizado, he estado analizando la perspectiva de la proporción de los efectos transfronterizos de resoluciones judiciales o de certificados europeos con medidas de protección de menores que han sido víctimas de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, según haya sido clasificado en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, y cómo se le proporcionan los efectos a la hora de su reconocimiento aquí en España. Ahora bien, comenzamos con el primer grupo vulnerable a analizarlo. Son múltiples las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por una parte, y la más actual sobre la que hacemos hincapié en esta exposición, se trata de la cuestión del estatuto personal y en relación pues, con el estatus de la minoría de edad y la mayoría de edad. Porque, como ustedes sabrán, para poder acceder al sistema de protección de menores en cualquier menor, en primer lugar se ha tenido que reconocer la condición de menor. ¿Cómo se accede a la condición de menor? Cuando se trata de un menor extranjero no acompañado que está indocumentado. En primer lugar,
debemos descifrar qué significa menor extranjero no acompañado. Evidentemente, extranjero lo conocemos, no nacional de nuestro territorio. No acompañado, en este caso, significaría no acompañado por sus progenitores o un adulto responsable de conformidad con la ley o de conformidad con la costumbre. Indocumentado, entonces, ¿qué sería? Realmente se trata de menores que viajan o se deshacen de cualquier documento identificativo que proporcione su identidad. Entonces viajan sin pasaporte o se deshacen de él, sin documento de identidad o cualquier documento que le proporcione la identidad a la autoridad migratoria para iniciar el procedimiento de localización de su familia e iniciar el procedimiento de retorno, en su caso, cuando no tenga derecho a la protección internacional o a cualquier estatuto que impida el retorno del menor al país de residencia habitual. Por ende, nos topamos con distintas cuestiones dentro de la protección de los menores extranjeros no acompañados e indocumentados. A la vez que se intenta averiguar la condición de menor de edad o la condición de mayor de edad de la persona que alega ser menor de edad, tenemos que tratar con cuestiones de la protección provisional que obligatoriamente los estados deben proporcionar al mismo. Esta cuestión en concreto son cuestiones de responsabilidad parental. Hay cuestiones relativas a dónde va a estar sujeto la guarda de ese menor, si va a acudir a un acogimiento residencial, si va a acudir a un acogimiento familiar, dónde se va a localizar a ese menor, mientras se le practican pues, las pruebas oportunas o se localiza a su familia o se averigua exactamente su identidad a través de los mecanismos de cooperación internacional de autoridades o, como veremos, como se está exigiendo actualmente, a través de los mecanismos del propio parte que alega ser menor, aunque sea menor de edad, deberá aportar la prueba oportuna de su identidad o de su condición de menor. Vale. Como le decía, evidentemente existen medidas análogas de protección que vienen recogidas en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los estados. ¿Qué medidas de protección serían estas? En este aspecto podríamos tratar desde el ordenamiento jurídico español de unas medidas de protección análogas como serían el defensor judicial en el caso de que haya una contradicción entre la administración pública que asuma la tutela, si es que llega a asumir la tutela automática de ese menor extranjero no acompañado, porque evidentemente no todas las comunidades autónomas de España asumen con carácter prioritario la tutela del menor, sino que esperan el límite de 2 años para la asunción estipulado por ley, para la asunción de la tutela automática de ese menor y convertirse en representantes legales de esos menores en cualquier procedimiento administrativo o judicial en el que se vean afectados. Por otra parte, está el discutido rol del Ministerio Fiscal en el procedimiento de determinación de la edad y cómo debería actuar en su caso en forma de representación legal de estos menores en cualquier procedimiento administrativo o judicial. Como veremos, se aplica con carácter prioritario a día de hoy la legislación migratoria, la legislación de extranjería, sobre la legislación civil, una cosa que está pendiente de cambio, que está en reforma y que afortunadamente dentro de poco, y lo veremos, que se produce este cambio hacia una cercanía hacia la tutela judicial efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia. Cuestiones dentro del derecho internacional público que vienen relacionados con este tipo de protección. Pues fíjense ustedes que el derecho de la identidad viene muy relacionado con el estatuto personal de los menores. Derecho a una identidad que me determine cuándo soy menor de edad, cuándo soy mayor de edad, qué nacionalidad tengo, el derecho de la identidad de ese menor. Está muy debatido en cualquier tipo de procedimiento en el que se van afectados desde el punto de vista del interés superior del menor. También la asistencia legal, la sanidad, la educación,
el derecho a ser escuchado en cualquier procedimiento administrativo o judicial, el derecho a una nacionalidad, al debido procedimiento, etc. Uno de los principales derechos del derecho internacional público que forzosamente se está introduciendo en la determinación de la edad de estos menores indocumentados, precisamente es el derecho al debido proceso, derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a tener ante ellos a un juez, el derecho a tener la posibilidad de recurrir cualquier tipo de resolución, el derecho a tener un representante legal, el derecho a tener un asesor legal, el derecho a tener un abogado. Derechos que actualmente le están siendo denegados en el procedimiento de determinación de la edad a los menores extranjeros no acompañados. Por otra parte, tenemos cuestiones de extranjería y nacionalidad que se han ido modificando en las últimas reformas de la legislación de extranjería. ¿A qué cuestiones nos referimos con estas transformaciones, estas modificaciones que se han realizado? Relativa a la autorización de residencia y trabajo, relativa a la documentación de estos menores, al estatuto legal adecuado, a la homologación, convalidación, equivalencia de estudios extranjeros, al acceso a información sobre el derecho a la nacionalidad española, entre otras cuestiones. ¿A qué nos referimos con la documentación? Pues fíjense ustedes, si estos menores se han deshecho del pasaporte o del documento de identidad que les proporciona la identidad y ya se ha cancelado lo que es el retorno, el procedimiento de retorno de estos menores al país de origen, porque hayan solicitado protección internacional, porque hayan alegado que son víctimas de trata de seres humanos, por lo que sea, evidentemente tienen derecho a ser documentados. ¿Documentados con qué? Documentados con un pasaporte, pero ¿y si le deniega a su embajada o su consulado ese derecho al pasaporte? Pues tienen derecho, en caso subsidiario y complementario, a una célula de discreción que es proporcionado por el Ministerio de Interior español, con una duración de 1 año, siempre que se acredite que no ha podido ser documentado con un pasaporte por su embajada aquí en España. El estatuto legal adecuado, evidentemente, viene referido a las distintas categorías jurídicas que no le están siendo asignadas a los menores extranjeros no acompañados. Tenemos menores extranjeros no acompañados que son solicitantes de protección internacional, beneficiarios de protección temporal, beneficiarios de protección subsidiaria, refugiados, apátridas, etc., etcétera. Razones humanitarias, entre ellas las razones humanitarias se le están siendo concedidas en su mayoría a menores, a niñas y adolescentes extranjeras de nacionalidad venezolana que han entrado durante la época de pandemia aquí en España. Por otra parte, cuando estamos analizando estas diversas cuestiones, debemos discernir entre qué se rige por el procedimiento civil español, por las leyes procesales españoles, y qué se rige por el derecho de extranjería y que se rige por el derecho internacional privado español. Vale, pasamos entonces a analizar exactamente las cuestiones que tenemos en mente. Cuando analizamos los problemas del acceso a la minoría, a la mayoría de edad de estos menores extranjeros no acompañados, a su protección provisional o cautelar, mientras se identifica, mientras se verifica la minoría de edad de estos menores, de estos presuntos menores, evidentemente estamos hablando de competencia judicial internacional en la adopción de medidas cautelares o provisionales, la ley aplicable para la adopción de medidas de protecciones provisionales o cautelares de los menores extranjeros no acompañados, la competencia judicial en la determinación de la minoría o mayoría de edad del menor extranjero no acompañado indocumentado, la ley aplicable a la determinación de la minoría o mayoría de edad del menor extranjero indocumentado, la ley aplicable al procedimiento de determinación de la edad del menor extranjero indocumentado y la cooperación internacional de autoridades para la obtención de certificados oficiales. Como verán, evidentemente son cuestiones transversales, interdisciplinares, las cuales se han de analizar en la protección de estos menores extranjeros no acompañados cuando se intenta verificar su identidad y su minoría de edad, su estatuto personal
y el acceso a esta protección con carácter temporal, mientras se decide sobre su retorno al país de origen, sobre su permanencia en España o su relocalización a un tercer estado. Dentro de los instrumentos de derecho internacional privado, a la hora de determinar la protección provisional o cautelar de esos menores extranjeros no acompañados, estaríamos aplicando en primer lugar el reglamento 2019-1111, que es una norma institucional de derecho internacional privado de la Unión Europea que debemos aplicar con carácter preferente. A través de este instrumento nos podríamos declarar competentes las autoridades españolas para conocer sobre el procedimiento de determinación de la edad y su protección provisional mientras se verifica dónde se localiza, dónde está la familia de ese menor, porque debe primar el principio o la presunción de minoría de edad que viene establecida en el derecho internacional público, en el discurso de la Comisión de los Derechos del Niño y en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese sentido, una vez que se han declarado competentes para adoptar las medidas cautelares o provisionales, ¿qué es lo que realmente hacen? Vale, pues de comienzo deben dirigirlo a un centro de protección de menores. Pero ¿y si resulta que al final sigue siendo un adulto que intenta evadir lo que es la expulsión de España e intenta hacerse pasar por un menor de edad? En todo caso, como les decía, debe primar la presunción de minoría de edad, de acuerdo con el derecho internacional público y con el sistema de protección que se ha confabulado para la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Una vez que se ha puesto a disposición del sistema de protección de menores, a la vez se está aplicando el derecho de extranjería como le estaba indicando. En la mayoría de las ocasiones, los menores extranjeros no acompañados que llegan a España llegan o bien por avión, si son de países latinoamericanos, y una vez que llegan a España se deshacen del pasaporte, como es el caso de las venezolanas que les comentaba, o bien llegan por patera a través de la vía marítima, o bien llega a través del salto de la famosa valla de Ceuta y Melilla, vía terrestre, o bien nos llegan de otro país colindante con España, con otro Estado miembro de la Unión Europea, debido a la libertad de circulación y la falta de control interno entre los países de la Unión Europea. Han podido llegar a un tercer Estado o a otro Estado miembro de la Unión Europea y desplazarse aquí a España. De ahí que les comentase los tipos de movilidad de la niñez que puede existir y que efectivamente se dan. Pueden venir de fuera de la Unión Europea o pueden venir de otro Estado miembro de la Unión Europea. De hecho, parte de estos menores que son identificados en territorio español son de nacionalidad rumana. Nacionalidad rumana que, como sabrán ustedes, es un país miembro de la Unión Europea y por lo tanto son ciudadanos europeos. Ya ni siquiera estaríamos hablando de nacionales de terceros estados. Pues bien, llegan a territorio o son identificadas las pateras. Si son identificadas las pateras en el mar, ¿qué hacemos? Interviene la Guardia Europea de Fronteras y Costas, presente en el control de las fronteras del territorio de la Unión Europea. Interviene la Guardia Civil, la sección dedicada a la Brigada de Extranjería y Fronteras, captan a esas pateras, los llevan a los extranjeros hacia el terreno y una vez que llegan al territorio español, que desembarcan, se entregan a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional Española. ¿Y esto seguido qué hace el Policía Nacional? Debería ser el encargado de proporcionar un número de identidad de extranjero. Bien, hasta ahí estamos bien, pero debería ser también el encargado de realizar una entrevista guiada, adaptada para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren dentro de esas pateras y que aleguen ser menores de edad no acompañados. No obstante, en la práctica no se realizan esos tipos de entrevistas, ni acompañadas de ningún representante legal, no son escuchados en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué se aplicaría según la legislación de extranjería? Pues claro, se bajan de la patera
y llega el policía de turno y empieza a observarlo y dice, este no tiene pinta de menor de edad, este tiene pinta de mayor de edad. Acto seguido, ¿qué es lo que hacen? Levantan el teléfono, llaman al Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal, que supuestamente debería intervenir en la protección de esos menores extranjeros no acompañados, no interviene protegiendo a esos menores extranjeros no acompañados, sino que se convierten en la parte contraria. El Ministerio Fiscal va a indicar al policía dónde llevar a ese menor a realizar unas pruebas de determinación de la edad, con un sistema que está basado en un cuerpo que no es occidental, que es totalmente occidental y que no es totalmente, no le sirve al modelo de persona migrante que nos llegaría de África. Tendría una franja de diferencia de edad de 2 años. Entonces, un menor de 16 años perfectamente podría ser identificado como mayor de edad. Acto seguido, evidentemente, dictaría una resolución el Ministerio Fiscal por la cual decreta la minoría de edad y, por lo tanto, la permanencia dentro del sistema de protección de menores, o decretaría la mayoría de edad y, por tanto, la expulsión del sistema de protección de menores. Si lo expulsa del sistema de protección de menores, que no llega ni siquiera a obtener una autorización de residencia para permanecer en España, no llega a localizar dónde están sus familiares, cuál es la identidad de esa persona, no llegan finalmente a realizar este tipo de protección. Pero mientras tanto, evidentemente, para la determinación de esas medidas de protección provisionales y cautelares, también estaríamos aplicando un instrumento de derecho internacional privado, en este caso convencional, el Convenio de La Haya de 1996 sobre protección de menores. A través de la aplicación de estos convenios nos derivaría a la determinación de las medidas de protección de estos menores a través de la ley interna que está conociendo del asunto, que en este caso sería la autoridad española, que aplicaría, aquí viene un poco la complejidad, su ley estatal, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, pero en la mayoría de las comunidades autónomas había una asunción de la competencia en materia de protección de menores y, por lo tanto, se llevaría a cabo la aplicación de la correspondiente norma autonómica. De tal modo que si entra por Andalucía, en la comunidad autónoma donde yo me encuentro ahora mismo, en vez de decretarse la tutela automática de ese menor como medida de protección, se decretaría la guarda y el acogimiento residencial con carácter general. ¿Qué significa que se decrete la guarda y el acogimiento residencial en ese aspecto? Que el que tiene la guarda no tiene la representación legal de ese menor. Por lo tanto, a efectos de la documentación de ese menor, de documentarlo con el pasaporte, conseguirlo, de solicitar el empadronamiento, de solicitar la autorización de residencia, no tienen la representación legal de ese menor. Sin embargo, si entra por Cataluña, pues ahí ya cambiaría la cosa. Ahí se asumiría la tutela automática de ese menor y, por lo tanto, la administración catalana se convertiría en el representante legal de ese menor extranjero no acompañado en todos los procedimientos administrativos y judiciales en los que se vea inmiscuido. No obstante, le adelanto que el gran problema que existe es precisamente clasificar la identidad de ese menor, la minoría o la mayoría de edad, como un problema público, administrativo, de extranjería, y no como un problema de materia civil, un litigio transfronterizo en materia civil, que es realmente el fondo del asunto que deberíamos determinar y que se debería determinar por las reglas de la norma de conflicto establecida al efecto en nuestro Código Civil español a la hora de determinar, señalar la ley personal de los menores extranjeros no acompañados para determinar su minoría o su mayoría de edad, que no lo hacen en la actualidad. Por otra parte, la competencia judicial internacional en la determinación de la minoría o la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado, como ya lo había adelantado, por una parte estaría el Ministerio Fiscal como autoridad competente, por otra parte estaría la autoridad sanitaria y por otra parte estaría la Policía Nacional o
o la Brigada de Extranjería y Fronteras, que forma parte de la Policía Nacional en concreto, ¿no? Que viene establecido en la legislación española de extranjería que están viendo en pantalla, en la ley y en el reglamento. La ley aplicable, sin embargo, a la determinación de la minoría o mayoría de edad del menor extranjero no acompañado, como le indicaba que es una cuestión de materia civil, debería ser determinada por el Código Civil Español como norma de conflicto. En concreto, el artículo 9.1, que no hace referencia a la aplicación de la ley personal del sujeto para la determinación de su minoría o su mayoría de edad. En este caso no se hace. ¿Por qué no se hace en este caso? Porque si no está documentado, ¿cómo vamos a saber cuál es su nacionalidad? Si no sabemos ni cómo se llama, ni su apellido, ni su edad, ni quién es su padre, ni quién es su madre, ni dónde reside, dónde tiene la residencia habitual, ¿cómo exactamente vamos a aplicar su ley personal a la hora de la determinación de la minoría o la mayoría de edad? Hasta ahí estamos bien. Pero es que, claro, desde el derecho internacional privado también existen herramientas de asistencia judicial internacional, de cooperación internacional de autoridades, que se mezclan a su vez con derecho migratorio de la Unión Europea, instrumentos migratorios de extranjería de la Unión Europea, que permiten el acceso a bases de datos de autoridades extranjeras por las cuales se van analizando los distintos flujos migratorios, quiénes los componen, sus supuestas nacionalidades y sus supuestas circunstancias. Si son víctimas de trata, si son menores extranjeros no acompañados, si han vivido un contexto de maltrato en su contexto familiar, todo nos viene en la base de datos. Solo es cuestión de voluntad a la hora de acceder a esos bases de datos y a la hora de activar la herramienta, tomar la responsabilidad, el Poder Judicial, la administración implicada, que en este caso, como ya le decía, de comienzo no acceden a la tutela judicial efectiva de sus derechos porque no acceden a un juez, sino que el Ministerio Fiscal, actuando como administración pública, es quien dicta un decreto y que lo expulsa de su minoría o de su mayoría de edad. Lo debe decretar a través de una resolución administrativa, que no suelen acceder a recursos y a la asistencia jurídica gratuita para los mismos. A través de la herramienta de cooperación internacional de autoridades no solamente se puede obtener la información como una cuestión previa sobre estos menores extranjeros no acompañados para identificar exactamente cuál es la nacionalidad de los mismos y a la vez activar la herramienta de cooperación internacional de autoridades para la obtención de certificados auténticos que nos identifiquen la identidad de estos menores y que nos identifiquen su estatus de su condición de menor de edad. ¿Qué documentos podrían ser estos? Pues aparte del pasaporte y del documento de identidad, podríamos estar hablando de certificados literales de nacimiento. Si hay una inscripción de ese nacimiento, de ese menor extranjero no acompañado, evidentemente no está proporcionando la fecha exacta de su nacimiento. ¿Qué documentos podríamos proporcionar más? Pues documento de identidad extranjero en el país de origen, o lo más sencillo hubiera sido obtener el pasaporte aquí en España, como le decía, ya ni siquiera activando estos mecanismos para la obtención de certificado auténtico en el país de origen. No obstante, estas indicaciones, estos defectos procedimentales que existían y de tutela judicial efectiva de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, se están modificando detrás de un tirón de orejas que le ha producido la Comisión de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, a España. ¿En qué sentido? Pues que está vulnerando los derechos de la niñez, está vulnerando múltiples preceptos de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 de manera reiterada. Entonces se han visto forzados a la creación de un nuevo procedimiento, esta vez sí civil, en materia civil, y a la localización de un procedimiento especial por el cual se están creando autoridades judiciales. Se le está dando el acceso a una autoridad judicial a la hora de la determinación de la minoría o la mayoría de edad. En su momento, lo que debatía sobre el acceso y esta nueva ley que está en proyecto, que todavía no ha sido aprobada,
se ha puesto en tela de juicio por el propio Consejo Fiscal y por el Consejo General del Poder Judicial español. Las conclusiones a las que ha llegado el Consejo General del Poder Judicial en ambos informes de 30 de marzo de 2023, me alegro muchísimo que sean casi exactamente los mismos a los cuales yo ya había llevado en conclusión en un trabajo que fue publicado en enero de este año, con 2 meses de antelación a la publicación de estos informes, como les venía diciendo. ¿Qué tipo de autoridades son las que tienen acceso? Tendrían derecho a una autoridad, a un juez de primera instancia. Aluden también a la creación del acceso de este procedimiento de determinación de la edad por el juez de familia, una atribución de competencia que discute el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto que señala que el juzgado de familia no deja de ser un juzgado de primera instancia, especializado en familia, y que por lo tanto la competencia debería permanecer en los juzgados de primera instancia y no en los juzgados de familia. Por otra parte, se crea la competencia de los juzgados de menores y los juzgados de instrucción. ¿En qué sentido? Pues aquellos menores extranjeros no acompañados que hayan delinquido aquí en España y que no se les permita, no accedan a estar documentados para impedir lo que es el retorno al país de origen, ser expulsado de España, pues evidentemente lo que intentan es impedir el acceso a su identidad. Estos que han delinquido, como les decía, accederían entonces a un juez de instrucción o a un juez de menores. Nuevamente, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial señalan que el juzgado de menores no deja de ser también una especie de juzgado de instrucción y que debería quedarse esta especialidad en el juzgado de instrucción a la hora de la determinación de la edad de estos menores extranjeros no acompañados. Otra de las principales conclusiones o debates introducidos por el Consejo General del Poder Judicial que coinciden con mi planteamiento precisamente se trata de contemplar el procedimiento de determinación de la edad, el que les comentaba, que son pruebas que evidentemente tienen un error de una franja de años de 2 años, por las cuales no se activan la herramienta de cooperación internacional de autoridades, que deberían activarse con carácter primario y complementario la posibilidad de presentación de documentos oficiales, documentos auténticos que acrediten la identidad, la minoría de edad del sujeto que alega ser menor de edad y que es un no acompañado. En ese sentido, el anteproyecto de ley, como le decía, recoge nuevamente el propio procedimiento que está en la Ley de Extranjería. Y otra de las críticas que realiza el Consejo General del Poder Judicial, haciendo un análisis exhaustivo de todos los instrumentos de derecho internacional público vinculantes para España, de hecho, estos informes tienen una extensión de 88 páginas cada uno de ellos, de ahí verán su complejidad del análisis que le han hecho a la hora de decidir sobre este procedimiento. Le han criticado exactamente que mantengan la competencia de autoridades administrativas o policiales a la hora de la determinación de la edad y que establezcan todavía el procedimiento de determinación de la edad en la legislación de extranjería española y no los dejen, supriman ese procedimiento y esas autoridades de la legislación de extranjería y venga a ser sustituido por las autoridades civiles que realmente deberían conocer de este procedimiento y que este procedimiento debería estar establecido, recogido en la ley de enjuiciamiento civil exclusivamente, en nuestra ley procesal interna en materia civil. O en el caso del anteproyecto no solamente hace la reforma de la ley procesal civil, sino que hace una reforma de la ley procesal criminal para los menores que han delinquido aquí en España.
A finales de año posiblemente se llegue a aprobar este procedimiento y se contempla también el acceso a la representación legal de estos menores, el derecho a ser escuchados en este procedimiento y evidentemente el derecho al recurso, y con lo cual no estaríamos muy de acuerdo sería la inscripción de la resolución judicial por la cual se determina la minoría de edad de los sujetos, porque se estaría determinando conforme a, si se mantiene lo que es el texto del anteproyecto de ley, se estaría estableciendo, aplicando la ley material española que establece la minoría de edad a los 18 años, mientras que nos encontramos en otros países que la minoría de edad está establecida hasta los 21 años, en países africanos. Esto puede tener un gran problema a la hora de acceder al pasaporte. ¿Por qué? Porque fijaros, si se tiene que identificar y tiene que testificar y tiene que comparecer ante la administración de su país de nacionalidad, de su país de origen, pues si la ley material de su país de origen dice que es menor, pues necesitará leer la representación de sus progenitores a la hora de solicitar el pasaporte o de sus adultos responsables. Y puede darse caso, y de hecho en alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dio el caso de una menor que escapaba de un contexto de violencia doméstica en el cual sufría abusos sexuales incluso por parte de su padre, escapa de su padre, de un país africano, emigra hacia Europa, hacia otro país, termina siendo víctima de trata, le cuesta acceder a la condición de protección internacional, de refugiada, y posteriormente cuando accede a la residencia y va a documentarse, como tiene la edad de 20 años, y según la ley material de su país, adquiere la mayoría de edad a partir de los 21 años, pues resulta que le está pidiendo la representación legal todavía de ese progenitor que ha abusado de ella en el país de origen. Algo que es bastante incongruente desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos de las personas y de la protección, en este caso, que debería existir, entiendo yo, una protección más allá de la mayoría de edad, de los 18 años que nosotros tenemos reconocido tanto en la Convención de los Derechos del Niño del 89 como en la Ley Material Española, para que no se den estos tipos de incongruencias en la práctica española. Perdón, doctora, pero ya estamos Sí. en tiempo, así que queríamos ir redondeando para poder hacerle alguna pregunta. Perfecto, pues en un minuto entonces le termino. Para finalizar, entonces, quisiera dejarles también anotado, aunque no podríamos desarrollar en la jornada del día de hoy, y quedaría a la disposición de ustedes si lo consideran oportuno, el análisis realizado con respecto a la protección transfronteriza de menores víctimas de violencia de género, doméstica o intrafamiliar, y el reconocimiento y ejecución de medidas provisionales o cautelares de protección. Una perspectiva de protección cautelar que no se está llevando a cabo en el abordaje de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y que tiene un gran incremento dentro incluso del seno de la sociedad europea, produciéndose traslados supuestamente ilícitos que cuentan, sin embargo, con medidas de protección en el estado de origen, donde se va cambiando la residencia habitual de esos menores, por regla general en estos casos, acompañadas por las progenitoras, que son víctimas en ocasiones primarias de esa violencia de género dentro del contexto familiar. Contamos con 3 instrumentos que nos daría lugar a un reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, de documentos públicos o resoluciones administrativas por las que se establezcan medidas de protección de esos menores. Contamos con medidas de naturaleza civil, contamos con medidas de naturaleza penal, y nos daría lugar a la aplicación o de un instrumento o de otro instrumento. Entre otras cosas, por ejemplo, el que no pueda decir sobre el domicilio o la residencia habitual del menor, el progenitor que haya sido condenado, que esté siendo procesado por materia de violencia de género doméstico intrafamiliar, o el alejamiento de ese progenitor del menor, entre otras cuestiones. ¿Vale? Pues bien, muchas gracias y quedo a su totalmente disposición. Muchas gracias.
Evidentemente ha sido un desarrollo muy minucioso y cada una para volverlo a escuchar y volver a profundizar lo que veníamos trabajando y el aporte que nos hizo. Un tema, estamos en el Colegio de la Abogacía, estamos trabajando, nuestro compromiso es un trabajo cotidiano con la niñez y adolescencia, y una de las preguntas es, desde este rol, habló mucho de la escucha, es esa primera escucha o esa necesidad de ir escuchando, ¿cómo lo podemos, qué pautas nos podrías aportar? Una de las grandes carencias, gracias por la pregunta, la verdad es que es bastante interesante y es una de las cuestiones claves en materia de protección de los derechos de la niña y adolescencia. Una de las cuestiones claves en estos casos es que precisamente hay que adaptar el discurso de la entrevista a la hora de intentar acceder a la información que es proporcionada por estos menores. Entonces, no contamos con una guía que realice preguntas o que realmente sirva de guía a la autoridad migratoria a la hora de entrevistar a esos menores. No se recoge expresamente el derecho a entrevistar a esos menores. Mi opinión, deberían estar acompañados no solamente por el representante legal en estos actos de determinación de la edad, sino desde la propia llegada a España, al territorio español, deberían estar asistidos por su abogado, que se debería proporcionar de oficio, asistencia jurídica gratuita, y por otra parte debería ser asistido por un trabajador social, y entiendo yo también que debería ser asistido por un representante legal que fuera asignado para este tipo de procedimientos, aunque fuera con carácter provisional, y de un psicólogo y un trabajador social. Un equipo psicosocial que realmente lo que ayuda es a evitar la revictimización de estos menores extranjeros no acompañados cuando hacen este tipo de procedimientos, porque realmente tenemos que tener atención a la edad que tienen los mismos. No podemos tratar a los adultos igual que a los niños, ni a los niños igual que a los adultos, que es lo que sucede en estas ocasiones. Entonces, realmente sería cuestión de eso, de tener un equipo psicosocial respaldado y de adaptar el lenguaje que se va a utilizar con los mismos, el contexto donde va a ser entrevistado, porque evidentemente el contexto en frontera va a ser un contexto muy duro, donde se encuentra realmente con las autoridades migratorias, en las cuales realmente de comienzo no confían. ¿Por qué? Porque lo identifican con los que los van a expulsar del país. Entonces deberíamos contar con un espacio público donde realizar ese tipo de entrevistas y realmente intentar averiguar cualquier tipo de información que nos ayude a identificar el grado de vulnerabilidad de ese menor y que nos ayude a identificar también el tipo de estatus legal que se le puede asignar a este menor. Gracias. Una consulta respecto a la tutela, custodia, proceso de adopción. ¿Se realizan investigaciones para identificar a los progenitores o algún familiar para la revinculación, teniendo en cuenta que son extranjeros? Cuando hablas de la tutela como medida precautoria, ¿no? Cautelar, viene a ser primera. ¿En ese procedimiento de tutela se hacen todas estas investigaciones? No se llegan a hacer estas investigaciones porque cada una de las comunidades autónomas tiene su competencia. Entonces, nuestra norma de base establece un límite máximo de 2 años para adoptar la tutela automática de ese menor. ¿De qué depende? De la legislación de protección de menores de cada comunidad autónoma. Entonces nos encontramos con una diversidad de medidas de protección que no se corresponde realmente con el interés superior del menor, porque el menor necesita un representante legal desde el inicio, porque si no, no va a tener un representante legal, no tiene capacidad de procesar a la hora de intervenir en cualquier procedimiento administrativo, en cualquier procedimiento judicial en el que se vea afectado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. A ver. Vení. Sí. Hola Lucía, Sí.
Preguntita. ¿Está implementado el rol del abogado del niño en España? Por el momento no. Existen determinadas fundaciones que sí están destinando sus propios recursos, totalmente gratuitos, para el acompañamiento de estos menores extranjeros no acompañados. Entonces, por ejemplo, dos de estas fundaciones, asociaciones, con las que yo he trabajado y he colaborado en proyectos de investigación destinados a menores extranjeros no acompañados, tenemos a la Fundación Raíces en Madrid y tenemos la Asociación Novepie en Barcelona. Y son las que realmente están haciendo el hincapié y están litigando no solamente en tribunales internacionales, sino aquí también en España para el reconocimiento del acceso a estos tipos de derechos fundamentales de esta niñez. Muchísimas gracias. Finalizamos. Finalizamos. Muchas gracias, Lucía. Realmente ha sido un aporte importante. Muchas gracias a ustedes. Y ya te incorporamos a nuestro trabajo de desafíos que tenemos de acá muchos años. Muchísimas gracias. Gracias. Nos has hecho visualizar situaciones que realmente no están visualizadas. Y eso creo que es el punto de inicio. Gracias. Gracias.